Buenos días, Dominique. Bonjour, bonjour. Buenos días. Enchanté d'être avec vous. Encantada de estar con vosotros. Encantado de saludarte y de conocerte. A ver, un segundo que no escucho la traducción. A ver. ¿Ahora sí me oyes, David? ¿Canal 2? No, es el canal 1. En el 1. Sí. ¿Me oyes, David? Vamos a ver. Hola, hola. Hola. Hola, David. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues Dominique, muchísimas gracias por estar con nosotros en Getafe Negro. Es un placer recibirte aquí. Merci à vous, merci de votre invitation. Gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer tener con nosotros a una de las grandes autoras de la novela negra francesa. Dominique Manotti es escritora, es historiadora. Te voy a presentar brevemente, Dominique, si me permites. Ha sido militante política y feminista, una persona muy comprometida social y políticamente, y esto naturalmente se refleja en sus novelas. Mes Fantastiques, Années Freak, del año 2009, se adaptó al cine como Un affaire d'État, un asunto de Estado, y ha escrito novelas como Marsella 73, Bien connu, L'Évasion, y más recientemente tiene publicadas en español también La Honorable Sociedad y Oro Negro. Algunas de estas novelas están protagonizadas por un comisario muy excepcional, es el comisario Theo Daquin. ¿Se pronuncia Daquin? Daquin. Sí, así es, Daquin. Y este comisario digo que es muy excepcional por varios motivos que más bien le pediremos a Dominique que nos los cuente. Pero sobre todo a mí me ha sorprendido de tus novelas la fidelidad a un género negro muy puro y duro, a un género negro donde palpita fuertemente el compromiso social y el compromiso también de explicar el mundo en que vivimos, situando algunas de estas novelas en los años 70, principios de los años 70. Concretamente, Marsella 73 se sitúa en el año de mi nacimiento, con lo cual para mí es más gustoso todavía leerla y comprender un poco mejor algunos de los intríngulis, de los asuntos políticos, sociales, económicos de la época y algunas de las cosas que empezaban a gestarse en aquella época y en la que hoy estamos viviendo las consecuencias. Bueno, Dominique, como decía, muchas gracias por estar aquí y podríamos empezar por ahí, si te parece bien. Es una pregunta muy amplia, pero me gustaría que nos contaras un poco sobre tu decisión de situar estas novelas en los años 70. Sí, puedo explicarlo. Como has dicho en la presentación, muchas gracias, durante mucho tiempo fui militante. Digamos que la década de los años 60 y 70 me vio como una fuerte militante política y luego sindical. Con un compromiso, trabajaba evidentemente, al mismo tiempo era docente, pero con un compromiso muy fuerte, muy importante. De hecho, ese peso me alejó de la literatura, leía menos novelas. Y este compromiso, digamos que teníamos, lo que es difícil de percibir hoy, es que en la época realmente teníamos la impresión de que íbamos a cambiar el mundo. Era poderoso. Teníamos la impresión de que lo íbamos a lograr. Evidentemente, llegó el punto de inflexión de los años 80, que realmente es un cambio mundial para todo Occidente. Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra. En nuestro país ese giro tuvo la cara de Mitterrand, es decir, que la llegada de François Mitterrand al poder, presidente socialista, yo lo viví como
el final anunciado, programado de la izquierda en Francia. Y lo que era realmente muy pesado como carga, mientras que realmente pensaba eso, que nunca confié en Mitterrand, nunca, en ningún momento. Tenía un pasado, bueno, con la guerra de Argelia tenía una gran mochila, como toda la izquierda francesa, en relación con el conflicto argelino, y lo que para mí era muy pesado y anunciaba un futuro no muy glorioso para la izquierda, era el gran apoyo que recibió de la población francesa. Eso es inapelable, absolutamente. Mitterrand llegó con un apoyo popular considerable. Lo que significaba que todo por lo que habíamos peleado durante los años 60 y 70 no había calado en la sociedad francesa. Había quedado laminada, arrastrada por esa ola de apoyo a Mitterrand. Así que en ese momento, por así decirlo, en los años 83-85, me dije que era el momento de hacer el balance, de ver en qué habíamos fallado, qué es lo que nos había faltado, e intentar encontrar otros caminos. Los años de balance llegaron hasta los años 90, más o menos. Después, como tenía más tiempo libre, redescubrí el poder de la literatura. Eso se hizo en torno a la lectura de la novela negra americana. Es decir, los antiguos, los clásicos, los grandes de la creación del género, Dashiell Hammett, que siempre me ha gustado mucho, entre otros, y más recientemente Ellroy. Claro, Ellroy en la época... La lectura de L.A. Confidential me lanzó a la escritura. L.A. Confidential lo leí en el 92, 93, 93 creo. Y para mí fue un auténtico shock, porque Ellroy logra realmente, yo lo leí así, en todo caso, viví totalmente en Los Ángeles gracias a su libro. Tuve una experiencia de vida americana que no había tenido antes. Por primera vez realmente entendí a los americanos, a los norteamericanos. Por primera vez tuve la impresión de empezar a entender la situación en Estados Unidos. Y me dije, por así decirlo, para mí la comparación constante que hago es que yo había leído poco tiempo antes un ensayo de sociología notable sobre Los Ángeles. Es el libro de Mike Davis, gran sociólogo americano que acaba de morir hace estos días, que había escrito un libro sobre Los Ángeles que se llamaba City of Quartz. Es un fantástico estudio sociológico, pero realmente se lee y se entiende con la inteligencia, no se vive, no es vivencial. Con L.A. Confidential la experiencia fue vivencial, es decir, se tiene una experiencia de vida con los personajes de la novela. Y eso para mí fue una auténtica epifanía. Me dije, si logramos hacer esto en las novelas, si se puede hacer esto con una novela, realmente merece la pena hacerlo. No sé si lo lograré, pero tengo que intentarlo, merece la pena. Y así me vino el deseo de escribir, porque creo que la novela tiene un lugar muy importante en la construcción de la cultura general de un país. Muy interesante lo que dices. La verdad es que me gusta mucho que te refieras a James Ellroy y L.A. Confidencial, y que hables de la manera en que te ayudó a comprender a la sociedad americana, a la sociedad estadounidense. De alguna manera, tus libros, tus novelas, a mí me ayudan a comprender Marsella. Y Marsella a veces es vista desde España como el exotismo de Francia.
quizás más exótica incluso que el África colonial francesa. Lo digo porque en tus libros hay una extrañísima mezcla, por lo menos extrañísima a mis ojos, de facciones policiales, criminales, todo ello en el marco de una ciudad mediterránea muy poco comprendida, muy poco visitada desde España. Y la verdad es que hay una claridad en la manera en que tú cuentas todo ese universo. Así que me gustaría que nos contaras un poco más de tu Marsella. De Marseille 73 en concreto de Marsella 73. De Marsella 73 y también de Oro Negro, pero sobre todo me refería a cómo has vivido tú Marsella, cómo es tu Marsella literaria y tu Marsella real. Mon Marseille réel, c'est mon Marseille. Mi Marsella real es mi Marsella literaria. Sí, Marsella es una ciudad totalmente excepcional en Francia porque es el gran puerto colonial, el puerto colonial de la Francia colonialista, colonizadora del Imperio francés. Y es el punto de unión entre la historia colonial y la historia de la metrópolis. Y es allí donde se entreteje más. Marsella es una ciudad que ha creado muchísimos marinos, traficantes, que han vivido sobre el imperio y con el imperio. Y evidentemente es la ciudad que ha quedado más marcada por esa caída del imperio, por el derrumbe del imperio y que lo vivió de la forma más trágica. Así que la originalidad de Marsella proviene de aquí, proviene de este hecho, de su papel en la economía francesa. Es un papel considerable. Marsella, durante el periodo colonial, Marsella construyó todo un sistema de tráfico con las colonias, pero también de industria, que estaba ligada a la expansión colonial. Es decir, que los productos, las materias primas coloniales llegaban a Marsella o eran transformadas en la industria marsellesa antes de ser vendidas en toda Europa. Evidentemente hay productos, podemos citar algunos, para mostrar los jabones de Marsella, por ejemplo, que están hechos con el aceite que llega de las colonias, pero también la heroína. La heroína llega a Marsella en forma de pasta y en Marsella es procesada industrialmente y de Marsella se vende al mundo entero. Evidentemente, la caída del imperio para Marsella es la bajada al infierno, así de sencillo. La bajada al inframundo es la ruina también de todo el sistema industrial marsellés. Y bueno, pues esto sería sobre ese fondo de crisis fundamental. En este fondo se desarrollan mis novelas y lo que es muy chocante también es que Marsella fue un lugar de inmigración, o de llegada, de inmigración de las colonias. Fue el punto más importante de Francia. Es decir, los trabajadores magrebíes desembarcan primero en Marsella, luego se van a otros lugares, pero es el lugar de entrada obligado y un lugar de residencia muy importante, y también es el lugar de residencia de la mayor cantidad y concentración de pieds noirs, de pies negros franceses, cuando Argelia se convierte en Argelina, se independiza. Todos esos franceses vuelven a Francia. Entonces el conflicto de la descolonización, los conflictos se traducen no solo en el plano económico, sino también en el ámbito de los enfrentamientos entre culturas colonial de los colonos y evidentemente de los nativos argelinos, de los musulmanes argelinos. En Marsella 73
hablas de la oleada de terrorismo racista que sacudió toda Francia en los años 70 y Marsella fue su epicentro de alguna manera. En 6 meses hubo más de 50 abatidos a tiros, incluso en plena calle, con total impunidad. Entonces, también en este libro explicas cómo se prefigura el actual auge del Frente Nacional, de la ultraderecha, en buena parte orquestado en torno a este delirio contra los extranjeros. ¿Nos podrías hablar un poco más de cómo de aquella situación de racismo de los años 70 se genera en parte este fenómeno de auge de la ultraderecha? Sí, realmente la herencia es la herencia directa. Bueno, no, iba a decir es la herencia directa del derrumbe del imperio. No solo hay un fondo racista en Francia, que es muy importante. No se habla nunca de ello, incluso se niega. Bueno, se vela con el término universalismo republicano, que es una bandera que habla, cubre todo y dice todo y nada. Pero en la historia francesa hay una profunda aptitud para el racismo. Los primeros grandes teóricos del antisemitismo no son alemanes, son franceses. Y de ellos, a finales del XIX, de ellos se inspiran los alemanes. Se inspirarán posteriormente los alemanes. El antisemitismo en Francia va a durar, con fuerza durante toda la Segunda Guerra Mundial, y la política de colaboración, la política colaboracionista francesa se basa en un antisemitismo profundo y compartido por la población. Evidentemente no digo que todo el mundo sea antisemita, pero hay una fuerte corriente antisemita. Esta corriente encontrará más dificultades en expresarse después del Holocausto, claro, de la Shoah. Y digamos que el relevo del racismo francés lo tomará la cuestión de los magrebíes, es decir, ese rechazo a los magrebíes y a los musulmanes, que también tiene raíces históricas muy antiguas, claro. No nos vamos a remontar hasta las cruzadas, pero bueno, hay un racismo muy antiguo y que, por así decirlo, en Francia se basa en 2 cosas. Primero, ese racismo es fundamental en la expansión colonial, es decir, que la expansión colonial se ve justificada por el hecho de que exportamos la civilización a pueblos que no están civilizados. No hay escuela, o no saben leer, no saben hacer nada. Por lo tanto, la llegada de Francia es la gran oportunidad para esas poblaciones de entrar en la civilización. Así se vive, así está descrito y así se dice, ese es el discurso. Incluso hoy, mientras que las cifras son absolutamente flagrantes, se dice que con Francia llegó la escuela a Argelia, Marruecos, lo que es falso, absolutamente falso. La escuela nunca funcionó para las poblaciones indígenas, no es así. Pero sigue siendo el argumento que se esgrime para justificar la llegada. Así que la expansión colonial reorienta el racismo. Su justificación ideológica es una forma de racismo. Evidentemente detrás hay toda una serie de intereses, por supuesto. Las fuerzas vivas del colonialismo evidentemente son los intereses que están en juego, sin duda. Pero la máscara ideológica es decir que exportamos la civilización. Y además no cualquier civilización, claro. La civilización francesa, por supuesto. Es decir, el universalismo republicano, etc. La gran nación, el derecho de los pueblos a disponer de su destino. Bueno,
Así que en este fondo de racismo antiguo, reactivado a través de la expansión colonial, este fondo explica esos años 60-70. Hay que, evidentemente, vincular lo que ocurre en los años 70 con lo que ocurrió durante la Guerra de Argelia, que se vivió. Es una experiencia increíblemente traumática. Francia llevó a cabo una guerra especialmente sucia, una guerra. No, bueno, tampoco me quiero detener demasiado en lo que la inspiró, pero grosso modo es una guerra contra el pueblo. Es una guerra en la que los militares alistados teorizan con el hecho de que ya no estamos en las guerras de enfrentamiento entre militares en un frente como en las dos primeras guerras mundiales. A partir de ese momento se trata de una guerra contra el pueblo. Y esa guerra se llevó a cabo con bombardeos de tipo napalm. Ahí empezó, en Argelia. Se empezó a tirar napalm en las aldeas. Desplazamientos masivos de población. Se desplazó a campos, más o menos a 2 millones de argelinos. Torturas como la base de la política del servicio secreto, de la información. Guerra contra el pueblo significa tener unos servicios secretos perfectos. Y para tener esa información perfecta, claramente se basa, y lo explican claramente los militares, pues eso se basa en la tortura. Por lo tanto, es una guerra extremadamente sucia. Nuestros militares funcionan a la sazón de forma independiente o cuasi independiente de los políticos. Y es lo que ocurrirá finalmente con el golpe de Estado. El golpe de Estado militar que fracasa en el 61. Y por lo tanto, ese golpe de Estado que fracasa se traduce en el disloque de este Estado Mayor militar. Y lo importante es ver que encontramos a todos esos hombres en el periodo antes de la amnistía. En el 68 serán amnistiados. Antes del 68 nos encontramos esos hombres en los países de América Latina. Y en los países de América Latina van a ayudar a formar pues a todos los capos de la América Latina y van a importar a América Latina la teoría de la guerra sucia contra el pueblo. Así que realmente es un pasado de enorme peso en la historia francesa. Es un pasado que pesa mucho. Pesa mucho. Los dictadores argentinos trabajan en vínculo directo con los antiguos militares franceses, directamente. Y esos militares también tienen una influencia en los americanos, los norteamericanos, los Estados Unidos. Y también son empleados en todo lo, bueno, para todo lo que luego será la Guerra de Vietnam. Así que es una historia, como digo, de muchísimo peso. Es una rémora enorme que Francia nunca ha afrontado, esa es la verdad. Nunca se ha enfrentado a ello. Durante la guerra no se hablaba de guerra, era un término prohibido. Me hace reír ahora que, vaya, Putin no habla de guerra, habla de operación especial. Pero si hicimos lo mismo hace 50 años. Guerra de Argelia, la primera vez que se pronunció este término guerra, se aceptó, fue en 1992. Y fue aceptado para permitir a los antiguos combatientes el ser considerados veteranos. Hasta ese momento no eran veteranos, puesto que no había habido guerra. Entonces, es algo bueno. Así que no hay guerra, no hacíamos guerra. No masacramos. O bueno, hubo algunos muertos. Bueno. Hay que imaginar
que nuestra Asamblea Nacional, nuestro Parlamento, no hay que imaginar, hay que sencillamente darse cuenta de que nuestra Asamblea Nacional votó en 2005, todavía, una vez más, una ley diciendo que había que enseñar los aspectos positivos de la colonización en el programa escolar. Es decir, que en el currículo tenía que figurar los aspectos positivos de la colonización. Hay una incomprensión masiva en mi país sobre lo que ha sido realmente ese punto de inflexión de la descolonización, que se traduce hoy claramente por la pérdida de influencia masiva también de Francia en África. Masiva. Francia pierde por doquier su poder porque es percibida de forma muy negativa por la población. Pero no lo quiere reconocer. No lo entiende históricamente. Por lo tanto, para mí era importante trabajar sobre esta cuestión de la posguerra y de la negación de la guerra. Es una historia absolutamente tétrica la que nos cuentas, una historia que sirve para recuperar aspectos, factores de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestra política, que tienden a caer en el olvido y que nos hacen recordar que el colonialismo y el imperialismo siguen muy vivos en nuestra mentalidad, tanto en la nuestra como en la de la Rusia actual, por supuesto, ahora que te referías a Putin. Quiero avanzar un poco más y hablar de algunos aspectos de tu novela. La verdad es que nos queda ya poco tiempo, pero sobre todo, aunque tal vez no sea el aspecto más importante de la novela, pero sí es muy relevante, me gustaría referirme a la condición sexual de tu comisario Dakan, que es homosexual, y creo que es muy valiente y muy interesante, muy acertado, el que hayas decidido en los años 70, a principios de los años 70, situar a este personaje, comisario de policía, en Marsella y homosexual. Parece una contradicción impresionante, pero la verdad es que debía ser como la vida misma. Había policías heterosexuales, policías homosexuales, y simplemente tú lo sacas a relucir y le das un lugar importante en tus novelas. Y esto, incluso a día de hoy, sigue sorprendiendo al lector, por lo menos a mí. Sí, pero era la voluntad. Claro, bueno, la personalidad de Dakan proviene de dos cosas. Primero, de mi experiencia personal de sindicalista, que viví en 1980. Participé en una lucha sindical que se desarrollaba en el barrio de trabajadores de París, en el barrio de la confección en concreto, en los talleres de fabricación, de confección. Eran todos trabajadores inmigrantes, sobre todo turcos, y con un carácter... Bueno, y todos eran hombres, era sorprendente. En la confección había toda una rama de 11.000 trabajadores hombres. No había mujeres, para nada. Era en 1980, las cosas han cambiado desde entonces. Y yo estaba en ese medio y representaba la parte sindical. Así que podía desplazarme. Lo he vivido durante 6 meses, lo viví durante 6 meses de forma muy intensa en ese ámbito. Podía desplazarme tranquilamente en ese medio de hombres sin perturbar la atmósfera, porque no era una mujer, era el sindicato. Así que era una institución. Y me chocó. Fue un encuentro absolutamente sorprendente. La relación de esos hombres entre ellos, amables, se tocaban, estaban muy cercanos unos de otros y al mismo tiempo una extrema violencia. Ese calor humano
Y esa violencia quise personificarlas en Daquin. Quería encontrar en él, plasmar en él lo que había sentido, físicamente percibido en esa experiencia del trabajo de la confección. De ahí la invención de Daquin. La primera creación vino en Sombre Sentier, en Sendero Sombrío, en la primera novela, donde aparece como comisario en esta cuestión de la regularización de los trabajadores inmigrantes clandestinos. Eso es lo que quería plasmar, lo que había percibido. Y luego lo que me llevó a conservarlo como personaje es que es justamente, ¿cómo decirlo? Sobre todo no tenía ganas de hacer un relato con un policía de izquierda amargado en su oficio, amargado en la policía, infeliz y alcohólico. No tenía ganas de hacer eso. Tenía ganas de intentar encontrar otra cosa. Y a través de este personaje encuentro un personaje que no es integrable, pero que ha elegido estar en esa posición. Ha elegido estar ahí. Tiene ganas de ganar frente a un adversario. Claro, quiere machacarlo, quiere ganarle. Y bueno, y encuentra los medios para hacerlo. A veces legales, otras veces menos legales. Pero al mismo tiempo no es integrable. Es esa posición la que me interesaba mucho. Me interesa mucho con Daquin. No sé si soy clara en mi respuesta. Totalmente. Es un personaje muy bonito en muchos sentidos y realmente sí me parece una nueva vía, me parece muy interesante esta apuesta tuya por salir de lo que puede ser un típico comisario, un típico policía de la novela negra mediterránea o de la novela negra francesa. Alguien, como dices, muy dependiente del alcohol, por ejemplo, del tabaco, qué sé yo, alguien amargado. Ahí puedo decirte que siento mucho interés por los próximos años de Daquin. Me parece interesante pensar en cómo va a envejecer este personaje y cómo va a ir asimilando los cambios que se dan a finales de los 70, en los 80, en los 90, hasta configurarse el mundo actual, donde todas esas cuestiones que tú apuntas en tus libros, situadas en los años 70, van tomando forma para construir una sociedad cada vez más compleja y más en manos del capital. Será interesante. Sí, ya ha envejecido en una novela que se llama Raquette, que es el relato de... No ha sido traducida en español. Que es el relato de la recompra de una gran empresa francesa, Alstom, que era la joya de la corona de la industria nuclear francesa en la época. Teníamos una industria nuclear que funcionaba bien y que fue vendida a los americanos, a General Electric. Y esa venta realmente fue una estafa. Raquette significa eso, una estafa. Los americanos tienen una política comercial extremadamente eficaz y sin escrúpulos, así que fue una auténtica estafa. Y para un cierto número de franceses fue la ocasión de hacer fortuna. Así que fue una operación... Bueno, y al mismo tiempo fue el comienzo del desmantelamiento de la industria nuclear francesa. Es verdad que hoy decimos que vamos a construir nuevos reactores, pero estamos construyendo uno desde hace 12 años y no logramos que funcione. Así que nuestra industria realmente, bueno, está ahí. Y esto tiene lugar en 2015. Daquin está jubilado y se ha convertido en profesor en ciencias políticas. Muy interesante ese futuro para Daquin. Profesor de Ciencias Políticas, nada menos. Bueno, Dominique, muy interesante saber algo más sobre tu comisario Daquin, sobre tu universo literario, pero también sobre tu universo político, social, cultural, humano.
Y simplemente desde aquí, desde el festival y desde España, agradecerte tus novelas y agradecerte ese algo más de luz, de claridad, de transparencia que nos ofreces sobre Marsella y sobre los años 70 también, muy interesantes para comprender nuestro presente. Nada más, te agradecemos muchísimo este rato contigo. Pues gracias a vosotros una vez más por haberme invitado. Y aquí seguimos en Getafe Negro. Dominique, hasta pronto. Esperamos que la próxima vez nos visites aquí en Getafe. Así lo espero yo también, sí, estar en cuerpo y alma. Gracias. Adiós.